Este es un tema que no da votos, que resta muchos votos porque estamos en un país muy católico, muy católico, y nada más horrible que tener a los curas en contra en todos los púlpitos. Y ahora que llega la campaña, no temen que esto les reste votos, en vez de sumarle, que de pronto haya una campaña en contra de ustedes por solicitar una comisión de la verdad, que insisto, no solo para investigar a la Iglesia Católica, sino a todos los sectores. Bienvenidos a Somos Historias, el espacio semanal de Casa Macondo en el que contamos nuestras historias, las historias que están tras nuestras historias y apuestas narrativas. Juan Pablo Barrientos, ¿cómo estás? Muy bien, José. ¿Vos qué tal? ¿Qué hay de la vida? Bien, aquí ya con todo el espíritu navideño. Maravilla, me encanta tu arbolito de Navidad. El arbolito de Amelie, su primer arbolito. Así que, en fin, lo hicimos con mucho amor y con mucha ilusión. No ha parado de llover en la montaña. En Medellín en general. Sí, mucha agua. Mucha agua. ¿Te gusta? Sí, me encanta el agua, me encanta la lluvia, me parece que, y el frío, yo lo disfruto mucho, pero uno no deja de recordar que hay gente que la padece. Hay gente en las laderas de Medellín y en las laderas de las ciudades de este país que están en la inopia, en la marginalidad más absoluta, a los que se los acusa de ser pobres porque quieren y no porque las necesidades los aplastan. Esa gente sufre mucho la lluvia y está bien recordarlo cuando uno, en medio de su comodidad, pues disfruta la lluvia a través de la ventana. Sí. Sí. ¿Vas a prender velitas? Claro, mañana prendemos velitas, sí señor. Primera vez también para Amelie, así que pues imagínate. Hoy se prenden las velitas. Ah, es verdad, es hoy y mañana, pero el día 7 y 8. El día es más hoy, es una tradición muy bonita, yo creo que es muy bonita. Lástima Sí. la pólvora. Los energúmenos que, sobre todo en la ciudad de Medellín, tienen estas fechas para volar pólvora, estallar el aire con ráfagas que parecen de disparos, una cosa bastante lamentable, muy desagradable. Lástima eso, pues. Maravilloso, José. Te propongo algo, siempre doy este mensaje al terminar el programa y muchas, de pronto las personas no se quedan hasta el final, pues voy a dar el mensaje desde ya. Si quieren apoyar el periodismo que hacemos en Casa Macondo, comente aquí abajo con qué palabra le decimos, José, a nuestra audiencia para que comente. Aquí, una palabra, y usted comenta con esa palabra y nosotros los contactamos privadamente y les decimos cómo nos pueden colaborar. Qué bello sería, qué hermoso sería, es nuestra aspiración a que sean las audiencias, José, las que financien a Casa Macondo, las que financien los medios de comunicación. Eso garantiza plena independencia de Sí, los poderes políticos y económicos. Independencia, ¿te parece bien? Con la palabra independencia. Sí, yo creo que sí, independencia suena bonito, o velitas. Bueno, independencia, no, independencia, sí. O sí, pongamos esa, tampoco hay mucho misterio. Exacto. Pero creo que es un valor en todo caso que sí define la pretensión de Casa Macondo, ¿no? Como periodismo independiente, alejado de cualquier vínculo patronal, político, ideológico o económico con nadie, salvo con nuestro propio trabajo. Maravilloso, José. Sí, entonces comente con la palabra independencia y ya ahí los contactamos privadamente. Y también por acá por YouTube, pues la gente dona mucho. En fin, muchas gracias a todos los que están apoyando este proyecto periodístico. José, ya tenemos un montón de invitados ahí, así que adelante, por favor. Qué pena que me haya adelantado con eso. No, hoy tenemos la casa llena, lo que siempre nos da mucha alegría, porque eso tiene que ver con unas apuestas editoriales que hacemos cada semana en Casa Macondo. Hoy tenemos los autores de esos textos, así que con todos ellos vamos a hablar. Algunos de ustedes no los conocen, son miembros de la casa, así que será muy agradable poder presentárselos. Juan, antes, esta semana quedas piloto en el Congreso, ¿no? Da pena ajena ver a estos señores, la forma en que en general son incapaces de debatir y argumentar. Se gritan, se manotean, se insultan, se interrumpen, son incapaces de escuchar al otro, son incapaces de advertir el argumento del otro para siquiera rebatirlo. Y la reflexión que uno hace o que yo me hacía escuchándolos, ese berenjenal, es que si estos son los reposados, los inteligentes, ¿qué podemos decir del resto del país, no, Juan? Sí, no, increíble. Pero mira, José, incluso hoy tenías un orden en tu agenda y hablando del Congreso, pues ya llegó la congresista Jennifer Pedraza, la representante de la Cámara Jennifer Pedraza, quien aspirará al Senado de la República. Y para ahorrar tiempo, pues qué bueno hablar con ella y hablar con ella sobre el tema que te propuse, el del proyecto de ley 315. Sí. Bueno, entremos pues en materia de una vez.
Saludamos a la congresista Jennifer Daley Pedraza Sandoval, ¿verdad? Ella es economista, es líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente representante a Bogotá. Fui. Fue. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero actualmente representante a la Cámara de Representantes por Bogotá y es considerada la congresista más joven de Colombia. Se ha posicionado como una voz femenina joven en defensa de los derechos de la mujer, la educación y la lucha contra la corrupción. Hoy le hemos invitado a Casa Macondo, es la primera vez, creo, Juan, que tenemos a un congresista en Casa Macondo, porque, bueno, ahora se viene el rifirrafe para adelantar el proyecto de ley que busca concretar una comisión de la verdad que ausculte las denuncias por abuso sexual, ya no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias en Colombia. Juan, ponos un poco en contexto y tú introduces el tema, pues. Sí, José, pues es el proyecto de ley 315 que ha presentado Marcos Torres con todo el equipo de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical y de organizaciones de la sociedad civil, en el cual proponen que bajo la dirección, bajo la guía de la Defensoría del Pueblo, pues en el país haya una comisión de la verdad que investigue los delitos sexuales cometidos contra menores en entornos religiosos. Esto no es un ataque a ninguna denominación religiosa en particular, sino, hey, venga, investigues esto, es importante hacerlo, ya lo han hecho otros países como Francia y España. En Francia encontraron que entre 1950 y 2020 hubo 216.000 casos de abusos cometidos por sacerdotes y en España en el mismo lapso 200.000 casos. ¿Cuántos casos en Colombia? Bien, eso es lo que pretende hacer este proyecto de ley que pues ya comienza un poco a calentarse, ya hay unas representantes que están liderando, como la representante Tamara Argote, la representante Erika Sánchez y la representante Jennifer Pedraza, quien nos acompaña hoy, están liderando este proyecto de ley que ya comienza a debatirse, a hablarse internamente, me imagino que en unas comisiones, ya la representante nos indicará cómo es el proceso y ya luego avanzará, eso es lo que esperamos, a los debates en Cámara y en Senado. Así que, representante Pedraza, saludos, gracias por estar en Casa Macondo y cuéntenos en qué consiste este proyecto de ley y en qué va. Hola Juan Pablo, hola José Alejandro, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. De entrada, un reconocimiento y un saludo para Marcos Torres y para la red de sobrevivientes de violencia, especialmente de violencia sexual en entornos clericales, porque este es un proyecto de ley que surge a raíz de una necesidad que el país ya está teniendo al día de hoy. Juan Pablo, por ejemplo, ha sido uno de los periodistas que más ha cubierto la sistematicidad de las violencias y las investigaciones también, y que ha dirigido las investigaciones periodísticas a través de las cuales hoy podemos estimar cerca de 600 sacerdotes denunciados por delitos sexuales. Pero a mí me parece muy importante decir que esto no se circunscribe a una fe en particular o a un contexto en específico, sino que el proyecto tiene el objetivo central de crear una comisión en la Defensoría del Pueblo que por ende sea independiente, que sea garantista, que pueda, digamos que de alguna manera garantizar una protección del interés superior del niño, de la niña, pueda garantizar y apostarle una apuesta de reparación, de acceso a la información, de acceso a los archivos, que me parece muy importante, que pueda remitir a la fiscalía, que presente unos informes anuales, que además tenga una labor de hacer unas recomendaciones de política pública. Y digamos que no nos lo estamos sacando de la manga, sino que nos estamos inspirando en comisiones de similar índole que hoy ya existen en otros países del mundo. Entonces, ¿qué les cuento? De entrada, como para decirles cómo está un poco el debate político, en general yo pienso que este es un proyecto que puede tener un gran acuerdo y un gran consenso, porque obviamente es un proyecto respetuoso de todas las identidades religiosas, de todas las fes. Lo que propone el proyecto es más bien reconocer que al ser estos entornos de cuidado, entornos en donde las familias pues bajamos la guardia y de alguna manera nos encontramos para buscar redes de afecto, de cuidado, de solidaridad, pues para proteger estas redes de cuidado y de solidaridad no podemos aceptar ningún tipo de violencia sexual en entornos clericales. Es importante decir que el proyecto lo que propone es eso, es la creación de la comisión de la Defensoría del Pueblo que pueda presentar estos informes, acceder a la información. Ya ustedes lo saben porque Juan Pablo Barrientos ha tenido que pelear en la Corte Constitucional, por ejemplo, el acceso a información
fundamental para este tipo de casos, así que yo esperaría que pasara por consenso, porque no creo que nadie se oponga a que empecemos una batalla y a que el Estado colombiano asuma su responsabilidad de proteger los derechos, especialmente de los niños y de las niñas, para que no sean víctimas de violencia sexual en entornos clericales. Yo esperaría más bien incluso la colaboración y el apoyo, pues, de todas las formas organizativas de las diferentes formas religiosas. ¿Qué ha pasado el día de hoy? No sé si tú me dijiste que querías que contara también cómo va como lo político, ¿no? Sí, es decir, porque en últimas lo que uno teme es que lejos de eso que usted aspira y desea, la disposición en el Congreso no es la mejor y lo que uno teme es que las iglesias con su enorme poder hagan lobby justamente para evitar que se concrete esta comisión. Pues mira, nosotros construimos un equipo de ponentes diverso, de múltiples afinidades políticas, de múltiples partidos políticos, precisamente para poder tener una visión plural y diversa. Y en este momento yo quiero aprovechar esta entrevista para decir que desde el equipo de ponentes queremos invitar a las diferentes formas organizativas de la religión a que tengamos esta conversación sin ningún tipo de intermediarios o de intermediarias, porque estoy segura de que van a notar que nuestra disposición es realmente erradicar todo tipo de violencia sexual en entornos clericales. Tanto así que ahorita ahí apareció la representante Erika Sánchez, ella es la presidenta y la creadora de la Comisión Legal de Infancia, yo soy la autora de la ley que prohibió el matrimonio infantil y pienso que alrededor de la protección de los derechos de los niños y de las niñas ustedes van a encontrar una apuesta de consenso en el Congreso. Aún en medio de esta polarización y de este rifirrafe, el proyecto que prohibió el matrimonio infantil pasó por unanimidad en el Congreso y mi aspiración y nuestra intención es a que este proyecto también pueda pasar por unanimidad. Además que, al contrario, yo esperaría, José Alejandro, que las formas organizativas de la religión pues suscribieran esta propuesta y dijeran, bueno, nosotros también estamos comprometidos y comprometidas con erradicar este tipo de violencias, jamás queremos reproducir estas ideas cómplices, sino por el contrario, queremos que el Estado colombiano también contribuya para erradicar este tipo de violencias. Eso es lo que uno esperaría, por lo menos mi disposición como ponente, entonces pues eso les cuento. Bueno, ojalá. Juan, está también, ya la presentaba la representante, su colega Erika Sánchez Pinto. Ella es trabajadora social de profesión, egresada de la Universidad Industrial de Santander y fue elegida representante de la Cámara justamente por el departamento de Santander. Representante, un gusto tenerla acá en Casa Macondo. ¿Cómo están las apuestas? ¿Usted es tan optimista como la representante Jennifer Pedraza de que se podrá concretar este proyecto? José Alejandro, un saludo para ti, a Juan Pablo, por supuesto a mi colega y defensora de la niñez, a Jennifer Pedraza. Gracias por la invitación. No es un tema de optimismo, es un tema de compromiso, de responsabilidad social y, por supuesto, de resaltar y respaldar lo que establece la Constitución, artículo 44, que los derechos de los niños deben prevalecer por encima de los derechos de los demás. Sin embargo, pues escuchaba la intervención de mi compañera y sí, por supuesto, estamos en un país donde el libre albedrío ha permitido también la radicalización de muchas religiones, de muchas ideologías religiosas que llevan también al fanatismo, pero más allá de eso, más allá de pronto de algunas posturas de la bancada provida, de algunas posturas de los sectores religiosos muy arraigados como el catolicismo y los cristianos, tenemos una buena postura y, digámoslo así, una defensa desde algunos sectores religiosos como las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales y adventistas, con quienes también me he reunido en algunos escenarios de debate y por supuesto muestran un respaldo en el ejercicio de que este proyecto de ley no ataca la fe, este proyecto de ley busca crear una comisión de la verdad, así como cuando el proceso de paz decidió y dentro de los acuerdos crear la comisión especializada, la JEP, ¿cierto?, para que las familias pudieran tener acceso a la información de sus hijos desaparecidos. Nosotros necesitamos avanzar en materia de justicia, en materia de reparación y por supuesto los niños no se tocan, los niños son de sujetos de especial protección de derechos y por sobre ellos están todos los organismos internacionales también puestos los ojos en Colombia, en un país que debe ser un estado social y protector y pues que desafortunadamente con las investigaciones que ha hecho Juan Pablo Barrientos y de otros expertos en la materia, pues solamente hemos tenido identificado un 10% del posible número grandísimo que representa los casos de abuso sexual en entornos clericales. Que lo decía Jennifer,
Las familias llevan a sus hijos a las células evangélicas, cristianas, que hacen la primera comunión, que prepararse para la confirmación, y pareciera que son entornos protectores, así como cuando uno cree como padre que llevarlo al colegio es un entorno protector, pero así no es, y estas investigaciones y estos descubrimientos, porque es que descubrimiento a la luz del que está radicalizado y que dice que es que en la iglesia todo es perfecto y que no puede haber una situación aberrante como un abuso sexual, pero no es un descubrimiento, es de verdad un despertar y decir que los niños están siendo abusados sexualmente en todos los entornos, en los jardines infantiles del bienestar familiar, en los colegios, en las casas, están siendo asesinados por sus padrastros, la violencia vicaria es en contra de nuestros niños. Y bueno, y aquí me quedaría toda la tarde, José y Juan Pablo, diciéndoles de verdad el desafortunado panorama de protección que tiene nuestro país, y por consiguiente, pues esta comisión, con la buena voluntad de los congresistas, va a salir adelante. La Defensoría ya dio un concepto muy favorable. Jennifer y yo, junto con Edna Támara, estuvimos presentes en una mesa técnica, y la Defensoría puso a disposición, por supuesto, la entidad para que con los funcionarios que tienen y crear nuevos perfiles podamos sacar adelante esta comisión de la verdad, que pues la principal fuente de trabajo va a ser con la Defensoría. Así que estamos en un momento coyuntural, a José, porque este congreso no es el congreso de hace 10 y 20 años, es un congreso completamente nuevo, es un congreso que ha puesto a la niñez de moda. Hemos radicado más de 583 proyectos de ley en matrimonio infantil, una ley que creíamos que no iba a pasar en el congreso, y que a hoy todavía tenemos niñas que eran abusadas y eran maltratadas y eran obligadas a casarse, ni niños también. Entonces, este flagelo y este fenómeno grande que tenemos que rechazar, lo rechazamos teniendo un cura, teniendo un político, teniendo una monja, teniendo una madre, teniendo a cualquiera, o sea, cualquier persona que toque un niño tiene que someterse al sistema de justicia, y nosotros como legisladores tenemos que estar ahí para crear las condiciones y por supuesto para blindar los espacios. Yo quería decir algo. Adelante, Jennifer, adelante. Es que realmente no se trata como de optimismo, sino que, mejor dicho, estamos creando una comisión que lo que hace es concretar principios constitucionales, el artículo 1, 2, 11, 44, 93 de la Constitución, que además reconocemos al Estado colombiano como un Estado laico. Lo que hacemos es crear un proyecto además que concreta la Convención de los Derechos del Niño y acoge las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que exhorta precisamente a los estados a crear comisiones independientes de la verdad, precisamente sobre los abusos sexuales cometidos en entornos clericales. Entonces, yo esperaría, mejor dicho, una actitud como saboteadora, para mí sería muy crítica, porque rayaría muy claramente con una apuesta de complicidad. Entonces, pues como apenas vamos a tener el primer debate del proyecto, y lo que estamos haciendo aquí es convocándoles a que participen de la conversación, con todo gusto lo hacemos, seguramente van a poder derrumbar muchas prevenciones que tienen al notar que el proyecto tiene un sustento constitucional legal, y que además la Defensoría del Pueblo acaba de emitir un concepto favorable, diciendo que con mucho gusto se pone la 10 para poder sistematizar, para poder recoger estos casos, identificar sistematicidad en estas prácticas. Y pues yo pienso que como que no es optimismo, sino más bien decirles, una actitud distinta, una actitud sabotadora del proyecto sería leída por un país que ha decidido proteger los derechos de los niños por encima de cualquier cosa, sería más bien leída como una actitud de complicidad y de esconder un poco este fenómeno de la violencia sexual, y especialmente contra menores en entornos clericales. Les cuento algo. Hace meses, un fallo histórico de la Corte Constitucional le reconoció a Juan Pablo Barrientos, Casa Macondo, el derecho a investigar el archivo secreto. Esa ponencia, que ya debió haber sido redactada y puesta en común, sigue retenida. Nosotros aquí nos hemos preguntado si el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Nájar, está reteniendo ese fallo. ¿Por qué todavía tantos meses después no ha dado a conocer ese fallo que ya debería conocerse? A nosotros nos preocupa porque la información que nos llega es que entre que se demora este fallo, están desapareciendo archivos secretos en diferentes ciudades del país. Eso nos preocupa. Juan, vos sos también casi ¿cómo la ves? Ahora, lo que queda claro, Juan, también es que esto no es una persecución contra la Iglesia Católica. Es decir, aquí no es una cruzada contra la fe. ¿Cuál es su consideración, Juan? No, pues yo espero pues que el proyecto llegue a feliz término. Está en muy buenas manos. Ahí acabamos de escuchar a dos representantes maravillosas que dan unas peleas con muchos datos. Ya se han leído el proyecto de ley, han leído
el concepto que da la Defensoría del Pueblo, han analizado lo que ha ocurrido en otros países, entonces el proyecto está en muy buenas manos y en manos de unas muy buenas oradoras. Además, quisiera preguntarles ya para terminar el tema con las representantes y pasar a los otros temas, a cada una preguntarle, este es un tema que no da votos, que resta muchos votos porque estamos en un país muy católico, muy católico, y nada más horrible que tener a los curas en contra en todos los púlpitos, y ahora que llega la campaña, me imagino que ustedes no se van a reelegir, no temen que esto les reste votos, en vez de sumarle, que de pronto haya una campaña en contra de ustedes por solicitar una comisión de la verdad, que insisto, no solo para investigar a la Iglesia Católica, sino a todos los entornos religiosos. Entonces, adelante, primero representante Erika y luego representante Jennifer. Querido Juan Pablo, yo quiero decirles que no me preocupa. Yo llevo 20 años defendiendo la niñez. Yo no llegué al Congreso precisamente por los votos, porque me decían, ¿usted para qué defiende a los niños y los niños no votan? Eso no es un tema de que los niños voten o no voten, sino es un tema de responsabilidad social. Pero quiero decirte algo. El tema de la niñez ha cogido muchísima fuerza en nuestro país y Colombia ha sido un referente a nivel mundial y latinoamericano, para bien y para mal. Para bien, porque no creo que ningún congresista ahorita en campaña se vaya a oponer y vaya a decir que no a un proyecto que busque primero proteger la niñez, erradicar los abusos sexuales clericales en entornos religiosos y proteger la familia. Entonces, primero. Segundo, cuando creamos la Comisión Legal de la Niñez, que fueron 20 años de lucha en el Congreso y que lo logramos y lo coronamos en este periodo constitucional, más de 51 organizaciones nacionales y 5 organismos internacionales hacen parte de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad está muy pendiente, muy encima, los medios de comunicación, las redes sociales, de qué hace el Congreso para legislar y proteger. O sea que yo creo que esta discusión de crear una comisión, siendo nosotros responsables de llevar el discurso a que no estamos atacando la fe. Yo soy una mujer creyente, católica, mi familia y demás, y bajo mis convicciones, yo no pongo mis convicciones por encima de los derechos de los niños, yo tengo que prevalecer los derechos de los niños por encima de mis convicciones, e invitamos nosotros al país. Y ya para terminar, mira, te quiero dejarles un dato fundamental, no solamente son los abusos clericales, somos el país más violento en el mundo frente a la educación, ocupamos el 4º lugar en el mundo, después de Palestina, después de Ucrania, después de República del Congo está Colombia, y un número 1 a nivel mundial. Entonces, los abusos sexuales clericales versus a que los niños no están estudiando porque los abusan sexualmente en las escuelas, porque les asesinan a su docente y porque las escuelas están siendo objetivo militar, han sido los temas que hoy están representando a nuestro país y que yo considero que hoy la gente y la sociedad se va a unir más a favor de apoyar estas iniciativas y, por supuesto, de que lleguen más defensores de la niñez al Congreso de la República y los pongamos de moda, pero para su protección y no como están ahorita vulnerándoles sus derechos. Mira, Juan Pablo, en mi caso, la verdad es que yo creo que los asuntos de principios no pueden someterse a que tantos votos den o que tantos votos quiten. Yo esperaría que en este país hubiese un consenso amplio de todos los partidos políticos, de todos los sectores, de todas las visiones religiosas para erradicar cualquier tipo de violencia sexual en estos contextos y en general, colegios, en todas las formas que hoy sabemos que, miren, todo el mundo está hablando de que las mujeres no queremos tener hijos en este momento, y yo pienso que una de las variables es la sociedad tan violenta que tenemos contra las infancias, el temor de que sale una niña, se la roban, la trata de personas con menores de edad, la violencia sexual, de no poder sentir que tienes una comunidad que les protege, sino al contrario, que tienes que proteger a tus niños y a tus niñas de la comunidad. Entonces, para mí, este proyecto lo que propone es defender los derechos de las infancias y encontrar, ojalá, en la religión, aliados y aliadas para reconocer que eso ocurre en todos los entornos y que antes de esconderlo y antes de ser cómplices y de proteger a los victimarios, lo que hay que anteponer son los derechos de los menores y de las víctimas de violencia sexual en entornos clericales. Entonces, para mí eso es una cuestión de principios. O sea, si me va a quitar 10 votos, pues entonces van a ser 10 votos de personas que están de acuerdo con que se esconda esa realidad, de personas que están de acuerdo con que abusen menores. Yo no quiero que violadores o que defensores de violadores voten por mí, votos bien idos. Perdón que lo diga así de duro, pero es lo mismo que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es lo mismo que son cuestiones de principios que nosotros no podemos someter a que tantos votos den, y tengo la esperanza en mi corazoncito de que este país haya cambiado con el paso del tiempo ante las realidades que ustedes han sacado. Les decía al principio, hay identificados por denuncias periodísticas más de 600 sacerdotes denunciados por delitos sexuales, y eso que solo se ha podido acceder al 13% de los archivos eclesiásticos. Una forma de prevenir que esto siga ocurriendo es que exista justicia, es que exista un acceso a la información y es que podamos hacer políticas públicas para erradicar estas prácticas. Yo siento que eso es nuestro deber. Si alguien votó por nosotras para que nos quedáramos calladas frente a este flagelo,
pues, mejor dicho, al revés, yo creo que la gente votó por nosotras para que apoyáramos la lucha por romper ese silencio. Pues nos parece además, no nos sorprende que sean mujeres las que estén al frente de este proyecto, las que estén defendiendo eso y las que hayan adelantado cosas como aquel proyecto de ley que finalmente es ley contra el matrimonio infantil. Así que muchas gracias, estaremos nosotros ahí al tanto, pendientes, apoyando y sumando el hombro en la medida de lo posible. Muchas gracias a ambas, felicitaciones y bueno, que viva la terquedad y la valentía. En Colombia está a punto de pasar algo histórico, una comisión de la verdad para investigar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pastores y líderes religiosos contra niños, niñas y adolescentes. Y justo ahora, cuando por fin podría salir a la luz lo que cientos de víctimas llevan décadas denunciando, 5 congresistas ya se reunieron con obispos de la Iglesia Católica para frenar la ley que haría posible esa verdad. El proyecto de ley 315 de 2025 busca crear una comisión nacional de investigación sobre los delitos sexuales en contextos clericales y religiosos. Este proyecto es liderado por las congresistas Edna Támara Argote, Jennifer Pedraza y Erika Sánchez. Por primera vez, el país tendría un mecanismo oficial para investigar patrones de abuso, identificar responsables y garantizar reparación a las víctimas. Y aquí viene lo importante. La Defensoría del Pueblo ya emitió un concepto técnico favorable. Dijo, sí, esta comisión es necesaria. Sí, estamos listos para liderarla. Pero al mismo tiempo, casi en paralelo, 5 congresistas enviaron una carta al Ministerio del Interior pidiendo un concepto que pueda frenar el proyecto. Ellos son los senadores Lorena Ríos, de Colombia Justa, Libres, y Óscar Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, y los representantes José Jaime Uzcategui, del Centro Democrático, Luis Miguel López y Ángela María Vergara, del Partido Conservador. Son los mismos que aparecieron en una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal. Las fotos están ahí, no hay misterio. Mientras miles de víctimas esperan verdad, estos congresistas se alinean públicamente con la institución que ha silenciado miles de abusos por décadas. Los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán han podido acceder al 13% del archivo secreto y han revelado el nombre de 700 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. El 87% restante del archivo secreto está en manos de la Corte Constitucional, que el pasado 13 de mayo les ordenó a los obispos de todo el país entregar los archivos clericales a Barrientos y Estupiñán. Sin embargo, la Corte aún no ha notificado la sentencia de unificación 184 de 2025. Las cifras demuestran que la discusión sobre la Comisión de la Verdad dejó de ser jurídica. Es política, es moral y es profundamente humana. ¿Qué está en juego? Que Colombia por primera vez pueda investigar de manera sistemática los abusos sexuales cometidos dentro de las iglesias, no solo la católica, sino todas las denominaciones religiosas del país. Que haya verdad donde hubo silencio. Por eso este proyecto de ley importa y por eso también hay quienes quieren frenarlo. ¿Por qué tienen tanto miedo los obispos colombianos? En Casa Macondo investigamos el poder porque podemos. Soy Camila Gómez y Casa Macondo es un proyecto de periodismo independiente que investiga lo que otros prefieren evitar. Si quieres sumarte y apoyarnos, escribe Independiente en los comentarios. Te contactaremos internamente para que lo puedas hacer. Hasta la próxima. Felicítenos cuando lo saquemos adelante. Estamos Bueno, así es. que nos va a ir muy bien. Y gracias por el espacio y obviamente a Juan Pablo y a ustedes quitarnos el sombrero por toda esa labor que ustedes han hecho. Muy valiente. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por la invitación y total disposición desde la CRUL, desde la comisión. Los invitamos a que se nos sigan apoyando. Gracias. Cuídense mucho. Feliz tarde. Chao, hasta luego. Chao, Erika. Bueno, Juan, mujeres, ¿no? Sí, sí, señor. Y Tremenda. sí, es verdad, hay sectores en Colombia, la godarria, las ven como brujas y como amenaza, pues, al status quo. Muy bien, pues veremos, Juan. Pasamos al siguiente tema. Esto va a ser hoy uno tras otro. Sí, señor, qué maravilla tener tantos invitados. Ya dirá usted con quién vamos. No, pues tenemos una nueva entrega de la investigación que lideró Santiago Wills sobre el tráfico de especies en la Amazonía, un trabajo de más de un año. Este señor que ustedes ven ahí, que ¿estás en Bogotá, Santi? Sí, acá viendo caer agua también. Ah, bueno. Bueno, Santi, esta es que la cuarta entrega ya, el cuarto capítulo en Casa Macondo, ¿verdad? El tercero, si no estoy mal. Tercero, ok. Sí. Sí, la semana pasada estábamos hablando con la periodista ecuatoriana que nos estaba contando cómo allá se persiguen especies para asumir
esas especies que tienen un vínculo con el nombre de las bandas, y entonces pues, los narcos son felices cogiendo babillas o jaguares o serpientes, porque así se llaman los grupos que lideran. Cuéntanos de qué va esta nueva entrega, Santi. Bueno, esta nueva entrega trata sobre los peces, es sobre peces ornamentales. Los peces ornamentales son esos que vemos en acuarios, sí, los que la gente tiene con fines puramente decorativos. Digamos, la pesca en general se divide en tres, que es la pesca deportiva, la pesca de consumo, que es lo que nos comemos, y la pesca de peces ornamentales. Lo que descubrimos a lo largo de esta investigación es que los peces ornamentales, por número de individuos, o sea, por número de animalitos, son los animales más traficados en la Amazonía. Tiene que ver con que es un tema de volumen. Se envían millones de pececitos de diferentes géneros y especies pues, hacia Asia, Europa, Estados Unidos, para alimentar como todos estos cajones de vidrio que la gente disfruta admirar o ubicar en sus casas. Entonces, Sí. esta es una crónica sí, es una crónica que estuve pues allá en la Amazonía, estuve viajando varios días con unos pescadores de peces ornamentales, tratando de entender cómo es que funciona en esa zona el tráfico de estos animales. Hablarnos un poquito de ese viaje, porque yo creo que parte de lo mejor que tiene este oficio es eso, encarar una historia e ir tras ella, esta vez en el sentido más literal. Hablarnos un poquito de ese viaje, porque fue un viaje a la Amazonía peruana, ¿verdad? O a la Amazonía Sí, pues colombiana. la Amazonía colombiana, pero pues ahí pasamos, sí, o sea, estuve con una familia que lleva, de las primeras familias que empezó con este negocio en Colombia, se llama la familia Dos Santos. Es una matriarca, una mujer impresionante, llena de vitalidad, a pesar de que tiene 60 y pico, 70 años. Se llama Lucila, y que todavía sigue a cargo de este negocio. Pues yo estuve con ella y salí de viaje con su hijo y con un pescador brasileño. Estuvimos en un principio viajando hacia Puerto Nariño en busca de unos pequeños pececitos, unos bagres enanos diminutos que parecen como pequeños torpedos, se llaman otocinclos. No los encontramos, entonces después estuvimos en el Yavarí, es la frontera entre Brasil y Perú, buscando otro tipo de bagres, estos unos verdes metalizados como de trompa larga que les dicen trompudos, Sí, long como nose. puntiaguda, ¿no? Sí, sí, sí. Y el viaje pues pues sí, es lo que uno más disfruta del periodismo, pues es lo que a mí me gusta del periodismo, lo principal. Mm. eh, y lo más importante pues para poder contar bien las historias, ¿no? Siento yo. No me siento, muchas veces no me siento capaz de escribir una historia a menos que haya estado allá, que haya vivido, que haya tratado de entender en la medida de lo posible. El tiempo obviamente siempre es mucho menos de lo que uno quisiera, pero pues ya eso basta como para tener una visión mucho más completa y matizada. Sí, por más que uno después complemente eso con lecturas y con otros testimonios, ese ir allá y contrastar y traerse algo impregnado es siempre como el punto de partida, ¿no? Sí, sí, es la columna vertebral de esta historia, pues si la leen, ojalá, ahí van a ver todo es a partir del viaje, es esta búsqueda, es casi que una cuestión ahí de perseguir, de encontrar estos peces que para esta familia y en general para los pescadores que aún sobreviven de esto, representa, pues sí, el sustento, ¿cierto? Es de lo que viven, y, sí. Mm. Santi, uno tiene la sensación cuando ve una pecera, pues que es algo muy bonito y que eso está lejos de ser dañino, de menoscabar el medio ambiente, los recursos naturales. Uno no se llega a imaginar que eso ahí tan bonito, con luces y los peces como aparentemente saludables, eso esté teniendo un costo ambiental. Hay una trampa en esa mirada, ¿no? Sí, es enredado, es complejo, porque, bueno, por un lado, o sea, las peceras o los acuarios, pues son, o sea, tienen incluso lo que han encontrado es que tienen unos beneficios físicos, mentales para la gente. O sea, se hizo un estudio, por ejemplo, en que analizaban a las personas en los cuartos de espera, en las salas de espera de los dentistas, y cuando había acuarios, la gente entraba mucho más tranquila y les iba mejor. Y eso, pues sí, sí. Entonces, hay algo ahí, hay una cuestión como de meditación, hay algo meditativo en la observación de estos animales que suelen ser muy bellos, llenos de tonos de colores diferentes, de formas, verlos ahí nadando, interactuando, haciendo cosas. Es una forma además que creo que la gente todavía busca de
de conectarse con la naturaleza de alguna manera, ¿no? Es mi forma además de entrar en mundos que son completamente ajenos a nosotros. Son mundos escondidos, perdidos, que de repente, esto es desde principios, mediados del siglo XIX, teníamos una manera de acceder a ellos, y no solo acceder, sino de ver en vivo qué era todo esto que antes era un misterio. Algo de eso queda, que es el tema, que hay muchas especies que, hay dos lados. Está por un lado la pesca de ornamentales marinos, los que vienen del mar. Eso, la mayoría de esa pesca suele ser complicada porque casi todo se extrae del medio silvestre, o sea, se pesca directamente. Los de agua dulce, la mayoría, en cambio, es de criaderos. ¿Qué ha pasado? Que muchas de nuestras especies terminaron en criaderos en el sudeste asiático, en Europa, y sí, los que son las especies de la Amazonía ahora las venden principalmente en esas zonas. Los que no han podido criar o que son nuevas, porque todo el tiempo se siguen descubriendo nuevas especies, esas son las que se extraen todavía del Amazonas. Entonces, si uno le pregunta obviamente a los acuaristas, pues, y pescadores, acopiadores, exportadores, ellos dicen que lo que se alcanza a sacar es mínimo. Y dentro de todo es una pesca que no es tan insostenible ni tan explotadora como la de consumo, que esa es una red gigantesca que lleva todo y eso se saca todo, y lo que no se come igual se bota y se mata. Acá, como se pesca, ellos van seleccionando, y los bonitos que sirven y que se compran se sacan, los otros se devuelven al río. Pero lo que dicen algunos biólogos es: estamos ante poblaciones que ya están sufriendo mucha presión por diferentes temas, desde la crisis climática hasta contaminación, y les estamos agregando, pues, un estrés adicional. Entonces, es probable que esté afectando bastante. ¿Qué es el gran problema? Que a nadie le importan los peces. Sí. O sea, a nadie le interesan. O sea, no nos interesan cuando están en un plato. Si no, es poco probable que les prestemos mayor atención, o que, por ejemplo, alguien se sepa el nombre de un pez que no sea uno que nos comamos, más allá de un tiburón, una mantarraya o estos grandotes. Entonces, no hay estudios reales sobre estos pececitos, pues todas estas son centenares de especies que se sacan. No se han hecho estudios de las poblaciones, o hay muy pocos, entonces no sabemos realmente qué tanto afecta, qué está pasando, y si puede que de un momento a otro pues estemos acabando con una población, o puede que esté muy bien, no sabemos. Y eso es uno de los grandes temas y de los grandes problemas. Sí, estamos hablando con Santiago Wills, el editor general de Casa Macondo, que es el editor y líder de un proyecto muy ambicioso que se llama Autopistas de Depredación, y que ha conllevado un año de trabajo y varios viajes por la Amazonía. Esta es una nueva entrega sobre los peces ornamentales, los animales más traficados de la Amazonía. Santi, ¿nos quieres leer una parte de tu crónica, de tu extensa crónica, que hoy compartimos con nuestros lectores en casamacondo.com? Imagínese, José, que por allá en Kuala Lumpur, cuando yo decía que era de Casa Macondo, el primer nombre que relacionaban era el de Santiago Wills. ¡Oh, Santiago Wills! Es toda una eminencia periodismo medioambiental en el continente. Santi es un tipo recorrido y reconocido, así es. Bueno, por cosas como esta. Eso de poner un año de trabajo al servicio de un conjunto de crónicas y de textos, de investigación, eso hay que estar muy convencido en la vida. Así que, bueno, Santi, danos un pedacito de esta crónica. Se les voy a leer entonces el principio. Sí, es una crónica algo larga, pero ojalá se tomen el tiempo y ojalá sea entretenida y les cambie, como me cambió a mí a la hora de hacer la investigación, toda la manera en que uno ve los peces, ve el mundo, etc. Empieza así. Partimos hacia la libertad porque nos dijeron que allí vivía un abuelo indígena Yagua, un tal Amador, quien conoció un pozo lleno de peces ornamentales. El lugar debía mantenerse secreto, pues, según el viejo, allí nadaban otocinclos, un género de pequeños bagres populares entre los aficionados a los acuarios por su temperamento pacífico y su capacidad para mantener a raya el crecimiento de las algas. Desde hacía meses los exportadores de peces en Bogotá lo reclamaban con afán y, una rareza según los acopiadores en Leticia, estaban dispuestos a pagar más o menos bien por cada individuo entre 2,4 y 5,5 centímetros, dependiendo de la especie.
Sus cuerpos bruñidos como diminutos torpedos de acero atravesados por una línea negra horizontal son una de las pocas formas que hoy tienen quienes viven de la pesca ornamental en la Amazonía colombiana para llegar a fin de mes. La clave es el volumen, afirman. Los otocinclos se mueven en grandes cardúmenes, por lo que en cada faena se pueden sacar decenas de miles. Por esto, el pozo del abuelo Yagua era una mina que debía explotarse antes de que alguien más la hallara. Bueno, es un texto extenso, es una apuesta narrativa de esas que nos gusta en Casa Macondo. Los invitamos a que la lean, la compartan, la multipliquen. Les hemos dicho muchas veces que el gesto que nosotros más apreciamos y que mejor bien nos hace es que nos lean estas apuestas narrativas que hace Casa Macondo y que probablemente ningún otro medio en Colombia, no con este énfasis, con esta extensión y con esta manera de lenguaje. Tenemos que decirlo con toda franqueza. De acuerdo con el proyecto de Autopistas de Depredación, los peces ornamentales son los animales más traficados de la Amazonía. El caudal secreto, las corrientes del tráfico de peces ornamentales en la Amazonía colombiana, es la tercera entrega de este gran especial que dirige y edita nuestro editor general, Santiago Will. Santi, muchas gracias, hombre. A ustedes. Un abrazo. Gracias, Santi. Chao. Chao. Pues. Bueno, y nos vamos con otro contenido. Pacho Escobar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, Juan y José. Bueno, Pacho, hermano, tiempo sin verlo. Sí, yo no sé si es la primera vez que Pacho está en Somos Historias o ya habría estado antes. Él fue que empezó Somos Historias cuando empezamos con este proyecto. Claro, y le puse el nombre. Bueno, pues acá estamos. Bueno, Somos Historias era uno de los eslogans de Casa Macondo, ¿no? Ese énfasis por el hecho que lo que hacemos en Casa Macondo en resumidas cuentas es eso, contar historias de muy diversa índole y en muchos diversos formatos, pero al final tratamos de que sean eso, historias. Pacho ha venido haciendo una serie de entrevistas a autores, a escritores, se sienta a hablar con ellos sobre sus libros más recientes, conversa con ellos allá en su casa y semana a semana, bueno, más o menos semana a semana, o algo parecido a eso, de manera muy frecuente, nos comparte esas entrevistas. Esta vez la entrevista es con Gilmer Mesa sobre ser pobre. Bueno, es el título que le ha dado Pacho. Ser pobre es nacer condenado, es nacer con espantos. El autor de Los espantos de mamá convierte mitos, balaceras y códigos de barrio en una novela sobre la maternidad, la pobreza y los sueños que de verdad quitan el sueño. Pacho, contanos de esta entrevista que tuviste con Gilmer Mesa. Sí, mira, Gilmer se atrevió, o sea, el argumento de esta novela que se llama Los espantos de mamá, Gilmer lo llevó a la editorial diciendo que iba a hablar sobre una novela o sobre una historia que era de espantos que no son espantos. Entonces, el tipo tenía como objetivo tratar de vincular, tal vez el ethos, el carácter de un pueblo son sus leyendas. Entonces al tipo le interesaba mucho este tipo de leyendas de la Llorona, el Duende, la Silbona, la Patasola. Y entonces lo que hizo fue, no es una metáfora, es casi que como un símil de esas leyendas a partir de horrores reales. Horrores reales como la desaparición. La desaparición para él es un horror tremendo. Y de ahí tuvo una revelación, digámoslo así, una epifanía, y es que una vecina del barrio de él, en Aranjuez, perdió a su hijo, al hijo lo mataron, al Huasca, que era un bandido de Aranjuez, lo mataron, y después desapareció su otro hijo, que no era bandido ni nada, y de pronto ella comenzó a buscarlos después por el barrio y a preguntar por el barrio, aún sabiendo que estaban muertos. Entonces esa era como una llorona real, ¿no? A llorar a sus hijos desaparecidos y muertos, real. Y de ahí el hilo conductor que tensa la novela es un profesor alcohólico perdido en el alcohol, que lo han echado por eso, y el único puesto que logra conseguir burocráticamente es el de ser un administrativo de un cementerio. ¿Por qué un cementerio? Porque la tapa del libro es Medellín convertida en todo un cementerio, porque esa es una idea que le ha movido la cabeza un poco a Gilmer, y es que él cree que
que Medellín y Colombia es una gran fosa común. Entonces, el tipo empieza a trabajar en ese cementerio, pero lo primero que se encuentra es en la puerta a otra llorona, o a otra madre que está buscando a su hijo desaparecido y lo único que hace es llorarlo. Y asimismo con bandido, entonces, por ejemplo, el Huasca, que es el hijo de la apertura de esta novela, como de la nuez, el Huasca tenía un enemigo, a ese enemigo ahorita no recuerdo el nombre, pero le pegaron 17 tiros en una pierna. Entonces este man lo que hace en la ficción un poco es quitarle la pierna y ese tipo representa la patasola. Y así va la novela, no sé qué más quisieran saber. Bueno, no, contarle a nuestros lectores, a nuestros amigos que ven Somos Historias, que este es uno de los formatos que nosotros les ofrecemos en la diversidad de formatos que tenemos en Casa Macondo. Lo que Pacho nos ha estado contando es una entrevista que le hace a un autor de una novela. Cuando ustedes vayan al contenido de Casa Macondo, van a direccionarlos a este contenido, que es una entrevista audiovisual que hace Pacho en la sala de su casa a este autor. Y Pacho, ¿por qué no nos des un fragmento del texto con el que invitas a los lectores de Casa Macondo para que vayan y vean esta entrevista tuya al autor de esta novela, a Gilbert Mesa? Sí, a ver, veamos. El cura sin cabeza. Lo escogí al azar. Este barrio, como todos los barrios populares de la ciudad, ha vivido una doble realidad espiritual que se contradice en teoría, aunque se armoniza operativamente. Por un lado, sumos supersticios a ultranza, crédulos de teurgias, cábalas y sortilegios de todo tipo, y por eso han prosperado y conseguido renombre personajes claroscuros como el duende y la patasola. Y por otro lado, somos fervorosos creyentes de la religión católica, rezanderos, pecatos y temerosos de Dios. Por lo tanto, un cura se vuelve el personaje angular del desarrollo cotidiano de la comunidad. Bueno, Pacho nos leyó un pedacito de la novela. Yo le había pedido que nos leyera un pedacito del texto. Pero me encantó ese pedazo que leyó. Sí, no, por supuesto. No, ahí dice Pacho además que fue al azar. Sí, pero alguno dirá que no fue al azar. Por todo el tema que hemos tenido, ¿no? No, y estaba buscando uno donde él desarrollaba un poco el tema del alcoholismo, porque el tipo lo que llega, a ver, él en Aranjuez, él confiesa un poco que le robó la historia a su mamá. O sea, esa historia que está contada en Aranjuez, que es su segundo libro, el primero fue La Cuadra, en Las Travesías, el primero fue La Cuadra, el segundo Las Travesías y el tercero Aranjuez y este cuarto Los Espantos de Mamá. Y él tenía como esa deuda con la mamá. Y entonces él lo que hace un poco literariamente para cuadrar el tema es que es un tipo alcohólico que llega asustado, paniqueado por lo que le pasa, el mismo alcohol, a parcharse con su mamá, y su mamá comienza a contarle todas estas historias de estos pillos pillos de barrios, pero también de estas mamás que buscan a sus hijos. Hay otras también que son malísimas. Hay la mechuda, hay una leyenda sobre la mechuda, y es una señora que le quita el marido a otra, y entonces tenía un pelo muy bonito y lo que hacen es que le echa boxer en el pelo, ¿no? Sí, es una forma de crueldad que se ha hecho más o menos célebre en Medellín, es prenderle fuego después de echarle boxer. Dios, una cosa terriblemente cruel, una de tantas maneras de la violencia callejera en esta ciudad de Dios. Pacho, no, pues agradecerte por tu participación en Somos Historias, invitar a nuestros lectores a que vayan a Casa Macondo. Este es otro formato, repetimos, que les ofrecemos. Acá, como ven, hay mucho trabajo, mucha gente detrás pedaleando. Pacho es uno de los periodistas y fundadores de Casa Macondo. Y bueno, Pacho, pues muchas gracias por pasar por acá y por invitarnos a ver esta entrevista a Gilbert Mesa. Sí, no, muchas gracias a ustedes y nada, Somos Historias. Chao, Pacho. Muy bien, abrazo, chao, gracias, Pacho. Bueno, y hemos dejado para el final a la más juiciosa, que llegó en punto a la hora que habíamos citado a todos los invitados. Qué vergüenza. No, pero me vi todo y lo disfruté. Alejandra Torrijos, ella también es de Casa Macondo. Ella es escritora, es editora, es periodista, una mujer súper juiciosa. Vive en Argentina hace como 7, 8 años. 13 años, por eso digo, hace 13 años vive en Argentina. Y en Casa Macondo es la que nos presta los ojos, tiene unos ojos de lupa, además de bellos y profundos,
muy juiciosos para ver nuestras metidas de pata, nuestros errores, que por más que uno pase por ellos no los ve. Bueno, Alejandra tiene, entre otras tareas en Casa Macondo, revisar los textos por última vez y salvarnos de nuestras torpezas. Pero además, Alejandra Torrijos es autora, ella es escritora, ella es periodista, escritora, aficionada también a la narración, en eso tenemos todo en común con el resto de Casa Macondo, y publica un primer texto en Casa Macondo que les ofrecemos a ustedes para que vayan y lo lean. Un texto que a mí me gusta mucho, y háblanos de ese texto, Alejandra. Cuéntanos cuál es el título, es que quiero que lo digas tú. Te iba a preguntar por eso, José, ¿cómo se titula? No, que lo diga ella, que quiero que lo diga ella. Que les da pudor. Bueno, periodismo gonzo, periodismo en primera persona, que es lo que hago y lo que me gusta hacer, y se llama En el rincón de mis tetas. Es un texto en donde hablo acerca del tamaño de las tetas. Soy una mujer con tetas chicas y es algo que me traumó desde la adolescencia por la presión, digamos, que hay, sobre todo en países como Colombia, en donde, pues, digamos, el estereotipo que se tiene de la mujer colombiana afuera es de una mujer voluptuosa, tetona, culona, cintura chiquita, además. Entonces, como que empecé a reflexionar de eso. Yo estaba haciendo una maestría en periodismo narrativo y justo teníamos la clase de gonzo y el profesor nos dijo que hiciéramos algo que modificara el cuerpo durante un mes. Yo me compré un chaleco de los que usan las drag queens, que es un chaleco de silicona que tiene como el color y la textura de una piel con, unas tetas bastante abultadas, y me lo puse durante un mes para saber qué se sentía eso, ¿no? Salí a la calle, bueno. Y también hice el ejercicio de entrevistar a un cirujano plástico como si me fuera a operar y a mis exnovios acerca de, de las tetas, porque también quería como indagar un poco en dónde está nuestra seguridad como mujer heterosexual, al pararnos, enfrente de un hombre y de otros. Ya, para algunos que no están habituados a la expresión periodismo gonzo, da cuenta de ese periodismo en el que uno se expone a una experiencia y escribe, narra en primera persona esa experiencia, ¿no? Que fue lo que hizo Alejandra. Alejandra, y eso que tú mencionabas al principio es todavía más acentuado y más terrible, esa enumeración de virtudes que dan cuenta de lo bello en ciudades como Medellín, ¿no? En Medellín es terrible porque, claro, la mujer tiene que corresponderse a ciertos atributos físicos para ser bonita, y por fuera de esos atributos, pues es fea y desgraciada. Cuéntanos un poco esos hallazgos que hiciste en esta experiencia de ponerte esa silicona y demás. Pues mira, sinceramente yo me sentí ridícula. También siento que era por lo que era como un juego y como que yo sabía que era falso. No sé qué pasaría, porque digamos que es una pregunta que tengo que a veces me importa y a veces no, si yo me opero, ¿no? Porque está como también justo ahí hago una escena donde una amiga con la que tuvimos un proyecto, cuando le comenté, me decía como que no, y esta amiga es súper voluptuosa, unos senos enormes, cinturita chiquita, una cola perfecta, y obviamente se viste para lucir eso, y ella me decía como no te operes. Me regaló un libro que es Teoría King Kong de Virgin Despentes, en donde, se habla de todo eso que nosotras debemos ser, y me lo regalaba. Yo ya había leído ese libro y como que mi pregunta es, ¿qué es ser feminista? Decirle a otra que se opere, que no se opere, decirle a otra cómo tiene que lucir su cuerpo, la envidia, ¿no? Que sentimos las mujeres, que es algo como normal entre nosotras mismas, pero es como por también lo que el mismo sistema y la misma sociedad nos ha impuesto, ¿no? Y también pues hoy el progresismo en ciertos países, acá en Argentina, hasta antes de que llegara Milei, había como un progresismo bastante marcado, en donde había como unas consignas, ¿no? Ni una menos, no sé, amor propio, del cuerpo ajeno no se habla, etcétera, etcétera. Entonces, en ese entorno, como que también veía yo que todos los hombres progresistas se ponen como un sello, como si fuera
apto vegano deconstruido, ¿no? Y uno va a ver, y bueno, ni siquiera nosotras mismas dentro del progresismo y los feminismos terminamos de deconstruirnos, y bueno, un hombre tampoco. Entonces todos eran como con esta ambigüedad de importan, no importan, me gustan, no me gustan, que sean grandes, chiquitas, como bueno, también esa, porque cuando mi amiga me regalaba Teoría King Kong, yo lo cambio porque ya lo tenía, y me compré Dicen de mí de Gabriela Wiener, en donde entrevista a mucha gente para hacer un perfil de ella misma, y bueno, yo me fui a entrevistar a mis exes acerca de mis tetas. Sí, recuerdo ese libro de Teoría King Kong. Alejandra, ¿por qué no nos regalas unos apartes de tu texto, de ese texto tremendo que nosotros celebramos, publicado por primera vez en Casa Macondo? No, ya se republica porque se publicó por primera vez en Revista Anfibia y lo vamos a republicar en Casa Macondo. Sí, pero digo, es la primera vez que lo publicamos en Casa Macondo. Sí. Pero sí, inicialmente fue publicado en la revista Anfibia, una revista de la que también tiene un vínculo muy importante Alejandra allá en Argentina, y que también ha acompañado un poco el panorama, el horizonte inspirador de Casa Macondo. También tenemos que reconocerlo, además, con alegría y gratitud. Así que, bueno, ese texto que Alejandra publicó inicialmente allá, ahora lo publica en su casa, que es Casa Macondo. Le decía, Alejandra, regálanos algo de ese texto para que, en fin, para que nos invites a nuestros lectores y amigos a ir a casamacondo.co y leerlo. Bueno, agarré fragmentitos que podrían hacer como una puntapié de lo que es, ¿no? Arranco. Intento que el tamaño de mis tetas no me atormente. No puedo. Cuando salgo a la calle, cuando estoy con amigas, con conocidas, cuando me presentan a una mujer, lo primero que le miro son las tetas. Si se les marca o no el pezón a través de la camiseta, si es grueso, pequeño, puntudo. Miro el tamaño, si son chicas pero paraditas, si se ven duras, si están muy separadas o unidas, si son flácidas, si se les forma una línea en el escote, y siempre, de todas, pienso que son más lindas que las mías. Desde chica, cuando noté que a todas les habían salido las tetas menos a mí, me preocupé por el tema. Una noche, a mis 12 años, con las manos entrelazadas debajo de las cobijas y con los ojos muy cerrados, en mis oraciones nocturnas pedí: por favor, Diosito, que me crezcan las tetas. A los 15, las tetas seguían sin aparecer. Para la fiesta quería ver un vestido rosado ceñido al cuerpo y que tuviera un corte irregular al final, como la falda blanca del video Oops, I Did It Again de Britney Spears. Los vestidos que me probé se pegaban a un cuerpo que no tenía cintura flaca ni tetas abultadas. Me compré unas tetas falsas para ver qué se siente andar en la calle con tetas grandes. No sé si el tamaño que ahora llevo sea el que le pedía milagro a Dios. En Colombia son un 36C. Les puse, mientras tanto, un brasier 32B de mis tetas originales. Apenas logro que no se salga el pezón. Camino en la calle y me río con picardía, como si estuviera cometiendo un pecado. Miro alrededor si algún hombre se queda viéndome. Cuando me decido, cuando digo ya fue, me las hago, pienso en mis padres. No lo aprobarían, ya lo hemos hablado. El cuerpo es un templo, hay que aceptarse como Dios lo mandó al mundo a uno. ¿Para qué? ¿Para mostrarse? A veces pienso que tener tetas chicas es una castración. También pienso en el feminismo. Me cosificaría, me vendería. ¿Las quiero? ¿Quiero las tetas? ¿Soy menos feminista si las quiero? ¿Soy menos rebelde si no? Tremendo. Muchas preguntas. A mí lo que me parece, Alejandra, escuchándote, es que uno creería que ese no es como un tema para uno, ¿no? O que uno asiste a ese tema como un fisgón. Y lo cierto es que son preguntas que, por lo menos yo he sentido que a mí también me interrogan. Esas preguntas tuyas a mí también me plantean interrogantes, ¿cierto? Porque uno va por la vida creyéndose más abierto, deconstruido. No utilizo esa expresión porque creo que es muy grande, y en todo caso creo que da cuenta de una cosa que uno no termina por ser, ¿no? Pero en fin, es un gusto que estés con nosotros, que publiques en Casa Macondo, ojalá sea el primero de muchos textos. Y Juan, ¿algo más para Alejandra Torrijos? No, muchas gracias, Alejandra. Ahí estaré compartiendo tu texto con mis contactos. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la charla, por toda la charla, y bueno, por recomendarlo y por la lectura. Alejandra, te cuento, Juan. Alejandra, he visto no sé cuántas entrevistas de ella. Es una persona con un reconocimiento allá en Argentina. No creo que solamente allá, pero allá bastante, justamente por esa forma de indagar, de preguntar, de plantear temas, de plantear cosas que son incómodas.
Así que, bueno, esperamos tenerla muchas veces acá en Somos Historias de Casa Macondo. Alejandra, te mandamos un abrazo, muchas gracias, muy generosa voz. Bueno, gracias a ustedes y que tengan linda tarde. Chao. Chao, Alejandra. Juan, ¿qué programa para tener cosas? Sí, lo logramos en menos de una hora, como lo hemos prometido siempre, ¿no? Pero me dejas una cosita Casi siempre. chiquita. Adelante, Sí, por favor, todavía tenemos como... No, pero usted es además el director de este espacio, entonces... No, que va. No, que esta semana no va columna de Somos, pero sí va un ensayo. No va el ojo que oye. Sí, no, yo trato de intercalar, como les he contado, una semana sí, una semana no, el ojo que oye, y entre ojo que oye y ojo que oye, algún ensayo o algún texto. Esta semana llevo un ensayo un poco extenso, por supuesto, no lo vamos a leer hoy acá, sobre el por qué los colombianos repetimos nuestras violencias, por qué somos tan reincidentes con eso. Entonces, Juan, si querés, solamente para invitar a nuestros lectores, para contarles que también ese contenido está en casamacondo.co, les quisiera leer un párrafo y nada más. ¿Te parece? Por favor, que sean dos, deleítanos, José Alejandro. El texto se llama Homo Columbianus Horribilis, o por qué amamos repetir nuestras violencias. La pregunta que yo me planteo es, ¿por qué seguimos reproduciendo formas de sevicia que aterran a todo el mundo, excepto a nosotros, al parecer a nosotros los colombianos? Y el texto comienza así. A los campesinos, algunos aún agonizantes, les abrían un tajo en la garganta y les estrujaban la lengua hacia afuera, entre espumarajos de sangre y de resuellos. Lo llamaban corte de corbata, por el colgajo en que quedaba convertido el órgano, atado al cuerpo y exhibido así, de modo abominable. En los listados de la tortura universal, que indaga y reproduce el cine, la televisión, la literatura, la música, las expresiones del arte popular, este tipo de muerte tiene denominación de origen, igual que los licores o los alimentos más preciados. Se conoce como corbata colombiana, una distinción ignominiosa. Pero el estrujamiento de la lengua por la garganta fue apenas una de otras barbaridades. Los patibularios chulavitas reventaban ojos, cortaban orejas, amputaban senos, tronchaban dedos, empalaban anos y vaginas. Son célebres los nombres de las peores torturas. El corte de franela consistía en cercenar penes y testículos y ponerlos en la boca. Bocachiquear era machetear por la espalda. Cortar a lo florero en meter brazos y piernas dentro de los troncos. Tamalear, que también se conocía como picar para llevar, en machacar. Reducir los cuerpos a jirones, incluso los de niños o los de ancianos, ha sido una práctica recurrente de los actores armados en Colombia. Una infamia de los unos en contra de los otros. No hay uno solo, incluidas las fuerzas militares y policiales, que no se haya salpicado con la sangre de gente martirizada. Bueno, esta es apenas una parte de ese más o menos extenso, aunque no tanto, ensayo sobre la violencia en Colombia y por qué los colombianos no superamos ese gusto por la sangre. Este ensayo se detiene en una investigación que indaga un poco en nuestra psiquis e intenta responder a esta pregunta. Es otro de los contenidos que está en casamacondo.co y que les invitamos a que vayan y lean, y si así lo desean, pues lo compartan. Así que bueno, fue un programa bastante sustancioso. Hoy tuvimos a muchos más compañeros de Casa Macondo, lo que nos alegra mucho. Y bueno, diciendo esto, se fue el conejo. Les queremos recordar que si les gustó este video, le den un like, se suscriban a nuestro boletín semanal para que reciban justamente la carta en la que todas estas apuestas narrativas se cuentan y ustedes están al tanto. Juan, volvamos un poco al principio a la invitación que nos hacías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comentar con la palabra independencia. ¿Comentar dónde? ¿Acá en los contenidos abajo? Sí, aquí abajo. Sí, entonces, ¿comentamos con la palabra? Exacto, con la palabra independencia, las personas que quieran financiar este espacio. Pueden poner, sin poner más, la palabra independencia. Y cuando ponen esa palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Les contactamos privadamente y ya allí les contamos cómo son esas. Como una ruta para que nos puedan. Sí, una ruta. Aunque por aquí, por YouTube he visto que mucha gente también lo ha hecho, pues maravilloso.
bienvenidos. Pero insisto, la aspiración de todos los medios debería ser la financiación de la ciudadanía para garantizar plena independencia. Y aquí vamos y vamos muy bien y agradecemos todo el apoyo de tantas personas. Sí, para mantenernos alejados de que alguien nos llame a decirnos que sí y que no. Juan, esta semana, la próxima, el 12, vamos a lanzar en Bogotá el especial de los 50 libros del año. Es un impreso, un esfuerzo tremendo. Yo espero que podamos tener acá al señor Christopher Thibault, nuestro director, para que hablemos de ese logro tremendo que nos tiene tan contentos. Es una apuesta editorial muy importante. Es una gran apuesta por recoger los 50 mejores libros publicados en el año, y eso va en un impreso, en un texto impreso que va a circular por las principales ciudades del país. Así que ya hablaremos de eso, pero lo quería mencionar porque estamos sumamente contentos. Bien, hasta aquí el Somos Historias de esta semana. Muchas gracias. No olviden darle like al video, insisto, y nos vemos dentro de 8 días, señor Juan. Muchas gracias. Chao, José, hermano, encantado. Qué maravilla el programa de hoy. Chao. Chao, pues.